aquí estamos de regreso. ¿Por dónde era que íbamos en el caso del lanzamiento del 5 de... Llegamos en Montecristi. Ajá. Entonces estuvimos presos. Ahí pasó algo interesante, muy importante. Estando nosotros presos ahí en la cárcel de La Victoria, junto con los dirigentes de la guerrilla del 14 de junio, se apersonó un senador norteamericano. Se me olvidan siempre esos nombres en inglés, aunque lo tengo el testimonio. No, escrito. después lo citamos, no te preocupes. Sí. Y ese senador norteamericano vino a proponernos un cambio de los prisioneros cubanos de Bahía Cochino. de Bahía de Cochino que habían invadido a Cuba y Fidel Castro los derrotó. Con la condición de que en el mismo momento en que nos soltasen a nosotros de la cárcel y nos enviaran a Cuba, en ese mismo momento, Cuba soltaría Los invasores. los invasores de Bahía de Cochino. A esa reunión, dentro de la cárcel, ¿no? Presos nosotros. Sí. Recuerdo que asistió Fidelio de Pradel y otro de los dirigentes del 14 de junio. Creo que Juan Miguel Román. Oh, Y asistí yo y asistió Ilander a la reunión también. por el MPD. Sí, pues las autoridades de la cárcel nos pidieron que viniéramos. Este senador estaba muy entusiasmado con que se diera esa situación. Creía que podía ser útil, que era algo, una mediación. Tengo entendido que él había sido amigo de Galíndez. Jesús de Galíndez. Amigo de Galíndez. Y fue de los funcionarios norteamericanos que pidió una investigación contra Trujillo. Pero, particularmente yo, le tomé la iniciativa y le dije que nosotros, ni yo, que estaba preso, no aceptábamos ese cambio de ninguna manera. Él se quedó turbado. ¿Y qué argumentaste para justificar tu posición? No, que nosotros habíamos venido aquí a luchar aquí, no para que nos enviaran ni nos cambiaran por esa gente. Que estamos dispuestos a correr las consecuencias. El gobierno cubano de Fidel Castro, tengo entendido que le había dicho, bueno, si los muchachos de allá de Santo Domingo aceptan eso, yo acepto. Pero yo no la acepté en nombre de mi partido. Porque el MPD era un partido, fue un partido que se caracterizó por su valor y por su dignidad y por la limpieza de los ideales. Cosas que se mantuvieron hasta después de la Guerra de Abril, en que me tocó a mí ser el principal dirigente del MPD. De ahí en adelante, ya yo me desligo. Pero bueno, entonces el día 8 de mayo nos deportan a Portugal. Desde que pasaron 2 o 3 días, se desató una persecución. Deportaron un grupo como de 20. 5 o 6 del MPD, que eran los dirigentes, y el resto del 14 de junio. Entonces, en Portugal había una dictadura que en ese momento tenía más de 30 años. Da Silva. De Oliveira Salazar. La dictadura de Oliveira Salazar. Entonces se mantenían acechándonos y vueltos locos. Inmediatamente el grupo del MPD decidimos irnos lo más pronto posible a Francia. A ver si nos aceptaban allá en Francia. Estaba el general Charles de Gaulle, el presidente, que era derechista. El presidente Sol de Francia. Un presidente de derecha, sí, contrario políticamente al pensamiento nuestro que era de izquierda. Pero era una montaña de dignidad. Sí, era una montaña de dignidad.
a quien había que respetar siempre, por la dignidad y la vehemencia con que defendían los intereses y la independencia de Francia respecto a los demás poderes del mundo. Los del 14 de junio pensaron que deberían permanecer un tiempo más allá, organizar mejor la salida de Portugal. Y el día que nosotros salimos hacia París, cogemos el tren Lisboa-París, en ese mismo momento se desata una persecución enorme y caen presos casi todos. Caen presos y los meten en unas ergástulas, en unas prisiones medievales, donde pudieron ver enemigos políticos de Oliveira Salazar, encadenados a la pared, con unos muros de piedra y de ladrillo, como si fuera una prisión esclavista de la Edad Media. Ajá. Igual que una prisión de la Edad Media. Presos encadenados a las paredes y con barba que le llegaban a la cintura. Tenían mucho que no lo afeitaban. Sí. Como digo yo en mi libro, que eran testigos de un largo cautiverio, Sí. sin ningún tipo de piedad. Tan pronto salieron, fueron a buscarnos a nosotros, pero no nos encontraron. Logramos confundirlos momentáneamente. Al llegar a la frontera, tenemos que cruzar de Portugal un pedazo por España, y llegar a Francia. Ahí nos paran porque dice que necesitamos visa de tránsito española. Para poder pasar. Y que el próximo tren pasa 24, eran digamos las 4 de la tarde, algo así. Pasaba al día siguiente a la misma hora. Nos hicimos pasar como unos inocentes turistas. Sí. Y nos permanecimos ahí. Fuimos al consulado y nos dieron la visa de tránsito, pagamos Los impuestos. los impuestos. Y al día siguiente se para el tren donde nos debemos montar. Y ahí venía Camilo Toderman. Y nos ve parado en el andén del ferrocarril. Y de la misma ventana... Camilo Toderman era un brasileño. Un alemán. Ah, alemán. Un alemán que le había dado armas al 14 de junio. Le había sacado unas armas él era un técnico de la armería. Ajá. Y había dado, o había buscado, ayudado al 14 de junio a conseguir esas armas. Entonces, cuando nos ve Camilo Toderman por la ventanilla del tren, nosotros no sabíamos que él venía ahí, nos vocea: corran, corran, que allá están presos todos y ahora lo están buscando a ustedes. Ay, mi madre. Ahora lo están buscando a ustedes. Nosotros cogimos y nos escabullimos y nos metimos rápidamente en el tren. Y se fueron para Francia. Y pudimos cruzar a la frontera francesa. Cuando llegamos a la frontera francesa, lo primero que nos dice el agente francés que está ahí: ustedes son perseguidos políticos, ¿verdad? Ustedes son los perseguidos. Es decir, ya la frontera, sabían que ustedes estaban. Que nosotros estábamos huyendo. Los organismos de seguridad ya. Sí. ¿Y cómo ustedes llegan a China? Espérate, entonces le dijimos que sí, que éramos. No, está bien, lo vamos a admitir. Y el gobierno del general Charles de Gaulle nos acogió. Oh, qué bien. Cosa que nosotros siempre agradecimos. Entonces, una vez que estuvimos en París, y Lander y yo acudimos a la embajada de China en Francia, en París. Ya yo había hecho un primer contacto con los chinos en el 62, en una conferencia internacional en Leningrado. O sea, ya tú habías ido a Rusia. A Rusia, en una conferencia de la Unión Internacional de Estudiantes. Y en esa conferencia yo le llevé, como encargado de las relaciones internacionales del MPD en esa época, yo le llevé un dossier de documentos del MPD donde decíamos que apoyábamos a China en la
contradicción internacional que tenían con con el gobierno de Rusia, el Sí. partido de Rusia. Con pruebas escritas. Mira, estos documentos en tal fecha, esto y esto. Me El reuní con un revisionismo ruso. señor. Ajá. Me reuní con un señor, el jefe de esa delegación, Li Kitao. Li Kitao. Yo indagué sobre él y me dijeron que había muerto ya hacía 10 o 15 años. Llegó a ser viceministro de Educación en China. Liquidado. Entonces llegamos a la embajada de China en París. Nos identificamos y le dijimos que queríamos ir a China para proseguir ese primer contacto que yo había hecho en el 62. Ajá. Pero 2 años después, porque fue en el 64. Tramitaron y como a la semana nos avisaron inmediatamente que sí, y nos situaron 2 pasajes. París, Pekín. Cuando llegamos allá, nos recibieron con mucho entusiasmo, porque China se encontraba en un estado de aislamiento internacional tremendo. Porque los rusos, los soviéticos, eran los que controlaban la mayoría de partidos gobernantes en la órbita socialista. De América Latina, la mayoría eran afines con los soviéticos. Pro Rusia. Sí. Y China había estado en un aislamiento desde el 49. China se proclama República Popular en octubre del 49. Del 49. Y 2 meses, 1 mes y pico después, entra China en la guerra de Corea. Sí. Entonces estaba aislado. ¿Cómo iba a ir nadie allá? Tenía que ser por la Unión Soviética, por Rusia. Sí. Y los rusos no querían saber de China, de Mao Zedong. Ni del Partido Comunista Chino. Entonces, ellos varias veces me proclamaron que se sentían muy bien porque nosotros éramos los primeros que íbamos de la República Dominicana. Aquí hay historias, cuentos, ¿no? Que fulano de tal en el año 50 y tal estuvo en China, que esto, que Perencejo vio a Mao. Sí, está bien. No se trata de ver a Mao. Sino un acto oficial, sí, al recibir a un partido como el MPD. Había una asamblea y lo vieron a Mao. Míralo, cuando Mao iba entrando. Ese es el jefe. Entonces nos dieron a Highlander y a mí todas las clases de atenciones. Y al final, ellos me dijeron a mí, después que yo me reuní con todos los estamentos del poder chino, pero el presidente Mao Zedong se quiere reunir con ustedes, quiere recibirlo y quiere reunirse con ustedes. Y nos reunimos en julio del 1964. 64. Tuvimos una conversación. En ese momento China se encontraba, esto es un dato muy importante para la historia, inmerso en la preparación de su primera bomba atómica, que detonó, creo que en octubre, como 3 meses, conmemoración como 3 meses después de esa reunión con Mao. Entonces Mao nos invita a que participemos en la conferencia de Japón, de Tokio, la 10ª conferencia mundial contra las bombas atómicas y de hidrógeno. Y allí me eligen miembro del comité directivo de la conferencia por América Latina. Yo era un muchacho de 23 años y asumí la responsabilidad junto con Highlander. Highlander era 9 años mayor que yo. Cuando yo tenía 23, ya Highlander tenía 32. Porque ellos estaban interesados en que se defendiera la paz y la no proliferación de las armas nucleares. Ahora que está de moda la amenaza atómica, que si hay una guerra atómica, Mao y el gobierno chino me dijeron esta palabra:
nosotros no le tenemos miedo a un ataque atómico del enemigo. Pues nosotros tenemos con qué responderle. No, todavía no lo habíamos tenido. No le tenemos miedo, pero queremos siempre defender los intereses de la paz mundial y de la no proliferación y eliminación total. Nosotros proclamamos la eliminación total de las armas nucleares. Y así fuimos a hacerlo en Tokio. Sí, mira, Calley, tú no te imaginas lo interesante que es una conversación contigo. Y ya nos están haciendo señas que los 35 minutos que teníamos reservados para ti ya se han cumplido. Pero vamos a hacer algo, porque no podemos, vamos a dejar esa conversación hasta ese punto. Y la seguimos en otra ocasión. Y la seguimos la semana próxima, el mismo lunes, o sea, hoy es lunes, el próximo lunes, tú estás invitado para la misma hora, para que entonces prosigamos, porque este es, como yo insisto, decir un libro que debe ser una referencia. Fue premiado Ajá. al Premio Nacional de Historia Sí. de 2008. Ajá. Entonces, yo te exhorto a que esté con nosotros el próximo lunes para que continuemos desarrollando esos interesantes temas que tú estás tocando y hablemos de otra cosa más que iremos haciéndola. Y te agradezco que me haya concedido el honor de tenerte, porque tú eres de un valor inconmensurable, inclusive un profesor a carta cabal, muy serio, honesto y entregado a la docencia. Inclusive tú eres profesor meritorio, meritísimo. Entonces, y además tu paso por la Vicerrectoría Administrativa de la UAS está estampada ahí con letras de oro. Entonces, vamos a hacer la invitación para el próximo lunes a la misma hora y vamos a continuar con el desarrollo de 30 días de multitudes. Gracias, Calley. Gracias a ti.